Shalom, shalom, amados hermanos, amados amigos, amados todos. En esta ocasión creo que, como siempre, ¿no? Hacer que comparto, pues, bendito el Eterno, gracias al Eterno, pues, reflexiones pues sí, cosas para analizarnos, ¿no? En esta ocasión creo que va a ser un poquito diferente. Voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda, ya por medio del tiempo, ¿no? La capacidad de grabación y que sea el Eterno pues que nos guíe, ¿no? Para ello pues en esta ocasión voy a estar mencionando una reflexión pues es como en forma de pregunta, de regresando a las raíces hebreas. Entonces, es algo de analizarnos, ¿no? Que es muy importante como todo creyente, este, si realmente estamos en las raíces hebreas, tenemos una mentalidad hebrea, es muy, diría yo, crítico para poder tener un mejor conocimiento de las escrituras. Sabemos que las escrituras son profundas, son hermosas y nunca vamos a parar de aprender porque el Eterno así es eterno, todopoderoso y las escrituras son de Él. Entonces, bueno, para ello, para entrar pues a lo que le quiero compartir, les invito primero a hacer una oración, que me acompañen por favor, pidiéndole al Eterno que sea Él el que nos guíe, por favor. Bendito Abba Kadosh, exaltado eres Padre eterno. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Abba Kadosh, de deleitarnos en tu bendita palabra, Abba. Te rogamos, Padre, que seas tú, Abba, el invitado de honor, el que sea tú, Abba Kadosh, por medio de tu Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, Abba, que nos guíe, Padre, que nos guíe en las Escrituras, que nos des entendimiento, Abba Kadosh, que ministre nuestro corazón, Padre. Por favor, Padre, que podamos tener un corazón humilde, Padre, para poder deleitarnos, Abacados, para poder hacer este estudio, Abacados, que sea de bendición, Abba. Por favor, Padre eterno, te lo rogamos, Padre, que este tema, que estamos a punto de analizar, de reflexionar, no sea para debate, Padre, sea para edificación, sea para crecimiento y no para contiendas, Padre. Por favor, sé tú con nosotros, sé tú guiándonos, Abba, dándonos conocimiento, dándonos sabiduría, Padre, para poder, abacados, discernir lo bueno, lo malo, lo profano, lo santo, Padre, para no mezclarlo, Padre, por favor. Toda Rabá te damos, Padre. Elevamos nuestra oración en el nombre bendito de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en esto, como decía, ¿no? Y estábamos pidiéndole al Eterno que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ponga ese corazón humilde, ese corazón de carne para no entrar en discusiones ni nada de ello, porque como digo, esto no es para debatir, esto no es para estos comentarios, estas reflexiones que mencionaré, pues no es para ver quién tiene la verdad, sino que para que nos autoanalicemos qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos entendiendo. Entonces, pues como decía, ¿no? En forma de pregunta, regresando a las raíces hebreas, estudiamos la palabra realmente con una perspectiva, con una mentalidad hebrea. Entonces, es pues algo, algo creo que nos debe interesar a todos, ¿no? Entonces, para ello, pues, me gustaría decirle de que pues, hoy en día, ¿no? Habemos muchos que decimos eso, decimos de que estamos regresando a las raíces hebreas e incluso hacemos la invitación a otras personas que vengan a las raíces hebreas. Y eso es muy bueno, no, claro que sí. Tenemos que aparte de nosotros, esforzarnos en vivir la palabra, estudiar la palabra y compartirla de una perspectiva hebrea, no gentil, no mezclada. Entonces, y eso es bueno, como decía, ¿no? De que hacer la invitación de que otros vengan a las raíces hebreas es como una invitación, ¿no? De que vengamos, que regresemos a nuestro Creador. Bueno, lo triste
lamentablemente, lo triste es que habemos muchos que venimos a las raíces hebreas, pero con una mentalidad y creencia gentiles o paganas, no sé. Pues no digo, no quiero, como digo, no ofender, no discutir, nada, sino que tenemos que analizarnos, ¿no? Ya que hemos estado en las naciones, si ahora que estamos, pues el Eterno nos trae a las raíces hebreas, pero ya va a depender de nosotros si realmente las vamos a analizar así, con una mentalidad hebrea, o vamos a hacer esta mezcla que se viene haciendo ya por cientos de años, ¿no? Y lo que yo digo, ¿no? Que pues muchos nos decimos que estamos en las raíces hebreas, estamos estudiando las raíces hebreas, pero no tanto con una perspectiva hebrea o pensamiento hebreo. Y yo creo que lo que es aún más triste es que muchos no quieren dejar esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad gentil, esa mentalidad pagana, y empiezan a mezclar las creencias gentiles con las santas escrituras. Y eso lo crítico, por así decirlo, ¿no? Si nosotros pues empezamos a hacer todo esto, esta clase de mezcla, nos vamos a encontrar yendo en contra de la Torá. Y eso es algo que pues como creyentes, como amadores del Creador, del Todopoderoso que decimos que somos, no podemos hacer. Entonces para eso tenemos que conocer, educarnos en qué es las raíces hebreas, qué es el pensamiento hebreo, qué es una religión, qué es el judaísmo, qué es todo ello, para realmente saber si estamos en ello. Entonces, me gustaría invitarlos a Ezequiel 44:23. En Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces aquí está hablando de que los levitas iban a enseñarnos a nosotros como pueblo a poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es limpio, lo que no es limpio, lo que es profano y lo que no es profano. Entonces, pues algunas personas pueden decir, ¿no? De que no, pues aquí está hablando de alimentación, de sacrificios y así. No, el Eterno quiere que nos eduquemos en todo lo que no tiene, lo que no tiene que ver con el Eterno, para no hacerlo, para no, como compartíamos antes, para no adorar a nuestro Padre Eterno como las otras naciones lo hacen, porque escrito está, que se nos hace esa recomendación de no hacerlo así. Entonces, aquí pues, como digo, estaba hablando de los levitas, que ellos nos enseñaran a discernir estas cosas, ¿no? Lamentablemente, pues hay personas, ¿no?, que se dicen que son levitas, y pues uno no sabe, ¿no? A lo mejor sí son levitas, claro que sí. Yo no digo que no, porque a mí no me consta. Ya ellos sabrán por qué dicen que son levitas. Lo triste es de que, de acuerdo a las escrituras, aquí en Ezequiel 44, ellos están supuestos a ayudarnos a discernir lo que es del Eterno y lo que no, para no mezclarlo. Y como digo, tristemente hay personas que se dicen que son levitas, que tal vez sí son, pero lo que hacen es confundir más a las personas. Entonces, aquel que sabe o que dice que es levita tiene más responsabilidad de irnos educando en las raíces hebreas, y no estar mezclando cosas gentiles, creencias, interpretaciones de la bendita palabra, como los gentiles lo hacen. Eso es muy delicado. También tenemos que las escrituras pues nos hacen el consejo, ¿no? Nos dan el consejo de poder escudriñar las palabras. Si vamos a Juan 5:39, pues ahí nos dice, ¿no?, de que tenemos que, o deberíamos de escudriñar las escrituras. Y en primera de Juan 4 se habla que tenemos que probar los espíritus, si los espíritus son del Eterno, si lo que estamos hablando viene de parte del Eterno. Esto está escrito, tenemos que probarlo. Entonces,
Eso es algo que me gustaría que lo tuviéramos ahí, ¿no? En la mente, porque más adelante lo vamos a ver, tal vez lo mencionamos otra vez. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo mentalidad y creencias gentiles o paganas? Bueno, para ello, me gustaría volver a repetir de que estos comentarios, este video, no es para debatir, no es para ofender, no es para hacernos enemigos, sino que es para podernos edificar unos a los otros, porque el Eterno, como le digo, da sabiduría a diferentes personas, da conocimiento a diferentes personas para que entre nosotros pues nos ayudemos como pueblo, como un solo cuerpo, así como dice que el Mesías y el Padre es uno, así que ellos también sean uno como nosotros, dice, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en esto, escudriñar las escrituras, examinarlo todo, probar los espíritus, si son del Eterno, si lo que se nos está compartiendo viene realmente del Eterno. Entonces, es mejor, como digo, esto es mejor para analizarnos, para realmente analizar si realmente estamos regresando a las raíces hebreas o todavía estamos trayendo cosas que no deberíamos. Entonces, me gustaría mencionar 2 puntos, solamente para que nos autoanalicemos. Yo creo que estos 2 puntos son los que pues a la gente lamentablemente les gusta debatir. Por eso es que sigo haciendo insistiendo, ¿no? De que no es para estar debatiendo, no es para yo decir yo estoy correcto, aquel está mal y así yo sé más que esta persona. No, porque entonces no nos estamos edificando, no estamos buscando el Eterno, estamos buscando nuestra propia gloria, estamos buscando nuestro propio beneficio. Y eso va contra la palabra. Entonces, los 2 puntos que me gustaría tocar en esta reflexión para que nos autoanalicemos es nuestro Mesías Dios, y segundo, ¿de dónde viene esta creencia? Es algo que tenemos que como creyentes, como digo, ¿no? De que tenemos que saber estas cosas, si realmente lo que se nos está compartiendo es de raíces hebreas, de un concepto, de una perspectiva hebrea, judía. Acordemos que nuestro Mesías nació judío, vivió como judío, murió judío y resucitó judío y vive como judío, porque bendito el Eterno, Él vive. Entonces, tenemos que estar seguros qué interpretaciones les estamos dando, ¿no? Como dije temprano, de que no lo vamos a llegar a comprender plenamente al 100%. Como yo digo en otras ocasiones, aquella persona que dice que guarda bien la palabra, la Torá, pues está diciendo en otras palabras que no necesita el Eterno, porque Él lo hace bien. Entonces, o ella, ¿no? Entonces es muy diferente de que pues sigamos en esta buena batalla, en la carrera, ¿no? que habla Shaul, de que nos esforcemos día a día, pero tener cuidado con ese orgullo de decir de que nosotros sí, o yo guardo bien la Torá y así, somos humanos, somos personas y nos equivocamos, y es lo que ahí donde yo digo, ¿no? De que pidamos ese corazón humilde, pidamos ese corazón de carne que el Eterno pues nos promete, ¿no? Para que cuando hagamos un error, cometamos un error, ser lo suficientemente humilde para aceptar que erramos en algunas cosas, y que el Eterno, pues pedirle al Eterno que sea Él el que nos guíe. Como yo decía, ¿no? Antes de que hay personas que dicen de que son guiados por el Espíritu, pero se contradice las Escrituras. Entonces, realmente, por eso es que yo decía, ¿no? Temprano, de que la Escritura dice que tenemos que probar los espíritus. Si somos guiados por el Espíritu del Eterno, nos va a guiar a las Escrituras. Si hay una revelación, va a ser por medio de las Escrituras. Las Escrituras lo van a confirmar. No podemos decir, tuve una revelación, tuve un sueño, tuve una visión. Claro,
Yo no estoy diciendo que no lo da. En la Torá habla de sueños, de revelaciones, el Rihadashah, de visiones, ¿no? Entonces no estoy diciendo que no, el Eterno no se manifieste así, pero tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, volviendo otra vez a los dos puntos, que decía, es nuestro Mesías, Elohim, es nuestro Mesías, Dios. ¿Y de dónde viene esta creencia? Bueno, voy a dar un poquito de información. Dice, en el año 325 de la era actual, hubo un concilio, el primer concilio de Nicea, donde se estableció o se establece que el Mesías es Dios. De aquí donde viene todo esto, ¿no? Bueno, ¿por qué viene de aquí? Digo yo, porque ya creencias, religiones paganas, gentiles, ya ellos tenían estas creencias de que los dioses se encarnaban y se hacían semejantes a hombres para habitar entre los hombres. Entonces, pero aquí, por así decirlo, ya entra, por así decir, en la religión tradicional y por así decirlo, hacen legal, ¿no? De que el Mesías es Dios. Es donde también se establece de que el nuevo día supuestamente del Eterno, supuestamente es el domingo. Y entre muchas tantas otras cosas que se establecen en ese concilio. Entonces, por lo tanto, la iglesia, al decir de que el Mesías es Dios, se dice y se enseña la iglesia que María es la madre de Dios. Que María es corredentora, mediadora y receptora de las oraciones y de votos aquí en la tierra. Esto explica todo. Esto por así decirlo, ¿no? Esto explica la teología, ¿no? de la tradición, de la religión tradicional, ¿no? Del culto a María, del rezo a María, que todo gira sobre esto. Entonces, porque ella es la mamá de Dios. Hay comentarios que dicen, ¿no? Que hay que rezarle a María para ver si el hijo sale a jugar. Entonces es ofensivo, bueno, por así decirlo, es ofensivo porque nos estamos refiriendo a nuestro Mesías. Si se le da la interpretación de que el Mesías es Dios. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué encontramos en las Escrituras? Como digo, tenemos que ir a las Escrituras, que es lo que nos enseñan. Entonces, por eso es que hay muchas personas, porque tienen esta mentalidad, ¿no? de que el Mesías es Dios. Por eso es que hay muchos movimientos, hay muchas congregaciones, hay muchas religiones de que se dicen que están en las raíces hebreas, pero siguen enseñando estas cosas. Entonces, ¿por qué es que tienen muchos congregantes? Porque ellos vienen y se les dice lo mismo, pero con diferentes nombres. Entonces la gente hasta se siente cómoda, ¿no? No mira nada extraño, no mira nada raro. Si allá se nos enseñó de que el Mesías es Dios, aquí también, lo único que los nombres cambian. Entonces no es nada raro, esto no es nada raro. Entonces es importante saber de dónde vienen estas cosas. Entonces, al contrario, como decía, las personas no se sienten, no lo miran nada raro, más bien se sienten cómodos porque se les está enseñando básicamente lo mismo. La iglesia también enseña que entre tantas cosas, ¿no? Que todo esto que el Mesías es Dios, dicen que es una revelación de Dios. Por eso es que digo que hay que tener mucho cuidado con estas revelaciones. Cuando una persona habla de revelaciones o sueños o visiones, dice de que es una revelación de Dios y por lo tanto todo creyente tiene que creerla. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo de que si no la creemos, pues estamos yendo contra Dios. Entonces, es una forma psicológica de hablarle al pueblo para poderlo controlar. Entonces, algo que me gustaría pues mencionar es que nos tenemos que acordar que en este concilio de Nicea la mayoría eran gentiles convertidos, o no la mayoría, pero había, ¿no? de gentiles convertidos a las costumbres hebreas, creencias o religión hebreas, judías. Entonces, pero estaban mezclados, ¿no?
Los gentiles siempre han creído como decía, los dioses se encarnan en forma de hombre o en un humano y habita en nosotros. Entonces, cuando leen un texto, le dan la interpretación de su creencia, no tanto de la creencia hebrea. Entonces, ahí se empieza toda esta mezcla. Bueno. Entonces, como decía, ¿no? Lamentablemente nos decimos de que ya salimos del mundo, ya salimos de las religiones, ya salimos de las cosas gentiles, pero todavía seguimos mezclando estas cosas y es algo que no se puede dar, estar mezclando esta clase de pensamientos con lo santo, con lo kadosh, con lo apartado, con las cosas del eterno. No se puede de acuerdo a la palabra de él. Algo que es crítico, de mucha importancia, diría yo, es tener una mente hebrea, como vengo mencionando, ¿no? Una mente hebrea, judía, la mente del Mesías. Como decía, el Mesías nació, vivió, murió y resucitó judío. Entonces, esta mente del Mesías la menciona Pablo. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios 2:16, podemos encontrar que dice que Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Mesías, no podemos tener estos pensamientos, estas mezclas de creencia. Si nosotros tenemos una mente, una perspectiva, una creencia y una fe hebrea, tal como nuestros padres, los discípulos y el Mesías, entonces, si no tenemos esta clase de mente, seguiremos dándole una interpretación errada a las escrituras. Y eso es peligroso, diría yo. Si nos vamos a Romanos, vamos a encontrar que a Romanos 6:6, vamos a encontrar que Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, 2 Corintios 15:17 nos dice, de modo que si alguien está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay que acordarnos que esto es lo que enseñaba Pablo a los gentiles. Entonces, si nuestro viejo cuerpo fue crucificado y ya no, para no seguir en el pecado, no servirle al pecado, como dice en Romanos, y que como dice en 2 Corintios, de que el Mesías, perdón, disculpen, de que las cosas viejas ya pasaron, y se lo está diciendo a los gentiles, nos está diciendo de que ya no podemos tener estos pensamientos, estas creencias. No está diciendo de que la Torá ya es vieja y ya pasó, y no, porque entonces ya no estamos viendo las escrituras de una forma hebrea, una perspectiva hebrea, de las raíces hebreas. Lo estamos viendo ya otra vez de alguna raíz gentil, porque aquel que conoce que la palabra del Eterno es perfecta, que no necesita ni un cambio, más bien dice que hace sabio al sencillo, pues ¿por qué cambiarlo? Si él dice que nos bendice por medio de su palabra, por el cumplimiento de su palabra, pues sabe que no está hablando de la ley. Entonces, pues algo que les quería compartir, ¿no? De que si realmente ya nuestro cuerpo fue crucificado para no servir al pecado, ¿cómo vamos a saber que no estamos sirviendo al pecado si le seguimos dando una interpretación mezclada o totalmente gentil a las escrituras? Algo que es curioso, que me llama mucho pues a mí la atención, es de que son dos cosas que se han enseñado por cientos de años, y que no son del pensamiento, ni creencia, ni fe hebrea o judía. Son creencias gentiles. Y la primera es que el Mesías es Dios. Esto cómo se ha pegado. Y como digo, lamentablemente
en grupos, en congregaciones que se dicen que guardan la Torá y que hacen la invitación a las raíces hebreas cuando están mezclando todas estas ideas. Entonces, y segundo, que Pablo enseñaba a no guardar la Torá. Son dos temas o dos comentarios de que cómo el pueblo del Eterno lo ha adoptado, lamentablemente. Entonces, pero ¿por qué digo esto, no? De que no son creencias de acuerdo a las escrituras hebreas, porque las mismas escrituras lo corrigen. Si vamos a Hechos 21 al 26, aquí se narra que a Pablo se le estaba acusando de que andaba enseñando a las personas a cómo apostatar de Moisés, de la Torá, y se encuentra con unos hombres que estaban por cumplir votos, y se les dice, no, se dice que tú andas enseñando a apostatar de Moisés, a que no se circunciden, a que no esto, que no lo otro. Entonces aquí tenemos estos hombres que van a cumplir votos, vete con ellos y paga sus votos. Y dice que al día siguiente Pablo fue para probar que eso no era cierto. Pero en Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, no que si en esta tal vez o en esta otra, no, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá, confirmamos la ley por medio de la fe. Esto es lo que dice Pablo. Entonces, si vamos a Juan 10:33 al 36, aquí encontramos que a nuestro Mesías lo están acusando de blasfemar porque se hace semejante al Eterno, semejante a Dios. Pero nuestro Mesías los corrige. Y todo esto lo pueden ustedes ir a ver en sus Biblias. Espero pues que tengan una tal vez con ustedes para, yo sé que voy un poquito rápido, pero es como digo, no estoy tratando de ampliar mucho, tal vez otro día pues lo doy más calmado, y leyendo cada cita. Son muchas citas y como digo, ¿no? Hay un tema y le hacemos la invitación de ir al canal de YouTube, Ríos de Agua Viva, y también al de Facebook, Ríos de Agua Viva, se llaman los dos igual, y ahí está mucho más explicado, más amplio el tema, con todos los versículos que se han usado para interpretar de que el Mesías es Dios. Pero también esas interpretaciones vienen con una mente gentil. Entonces se hace el análisis de una perspectiva hebrea y todo basado a las escrituras, al lenguaje hebreo, a la lengua hebrea. Entonces para poder estar educándonos, ¿no? Y probando, ¿no? Los espíritus si son del Eterno. Entonces aquí se le hace, ¿no? La acusación a nuestro maestro, a nuestro Mesías, de blasfemar, diciéndose que él se hace semejante a Dios. Pero nuestro Mesías los corrige diciendo, yo blasfemo porque dije, hijo de Elohim soy. Entonces, yo creo que es una de las únicas partes, creo, y cuidado, tal vez la única, donde él se hace llamar hijo de Elohim y no hijo de hombre, porque no vamos a encontrar, hasta el día de hoy yo no he encontrado un versículo que diga si yo soy Elohim, así de claro, sino que se le da, una vez más digo, la interpretación que él es Dios, que él es Elohim, y eso viene ya vimos en el año 325 del concilio de Nicea, y es una creencia gentil, como vamos a ver más adelante. En Mateo 16, 15 al 16. Del 15 para adelante. Dice, Él les dijo, nuestro Mesías, ¿y vosotros quién decís que yo soy? 16, respondiendo Pedro dijo, tú eres Mashiach, el Hijo de Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua, muy dichoso, muy bienaventurado eres, Shimón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tres cosas. Aquí dice de que Pedro le dice que él es el Hijo del Eterno.
y el Mesías se lo confirma diciendo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Más claro, no sé. Dice, aquí algo que yo me gozaba leyendo aquí, que les quería compartir también, todo, me gozo con todo, sino que algo que, como yo digo, ¿no? A veces vamos así un poquito rápido y a veces no por ir muy rápido, por no más al suave, algo que me gustaría hacerlo en esta ocasión, pero como sigo mencionando el tiempo, estamos un poquito corto de tiempo. Dice Juan 1, 45 al 51. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 47. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, esto es importante, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo del Elohim, el hijo de Dios. Tú eres rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios, de Elohim, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Analicemos bien esto. No tan bien, ¿no? Pero por lo menos un poquito más. Dice que Felipe fue donde Natanael y Felipe le dice que hemos hallado a aquel que escribió Moisés y los profetas. Entonces no está diciendo aquí lo que Moisés y los profetas hablaron de que el Eterno iba a encarnarse, iba a venir y iba a habitar así nosotros. No le está dando esa interpretación. Segundo, algo que me llama mucho la atención es que dice que cuando Natanael venía, las palabras de nuestro Mesías dice, he aquí un verdadero israelita, una mentalidad hebrea, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Y qué es lo que dice después? De que Natanael le dijo que era el hijo de Dios. Entonces, aquí, si nosotros le queremos dar otra interpretación, estamos diciendo de que nuestro Mesías mintió, que el Eterno nos libre. Estamos diciendo de que si esto no es correcto, lo que dijo de que nuestro Mesías es hijo de Elohim, se hace mentiroso. Y nuestro Mesías dijo que no hay engaño en él, no hay mentira. Entonces es muy importante, yo digo, tomar en cuenta esto. Y va más allá todavía nuestro amado Mesías, que dice, de cierto, confirmándolo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles, a los malachim del Eterno, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es lo que estamos hablando, que a veces, la mayoría de veces, él se hace mencionar Hijo de Hombre y no Hijo de Dios. Miramos la humildad, ¿no?, de nuestro Mesías, lo que podemos aprender de él. Pero también dice, Felipe le dice, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Acordémonos que la profecía dice que el Mesías tenía que venir del linaje de David y que él iba a heredar el trono y por lo tanto va a ser rey de Israel. Y hay que acordarnos de que toda autoridad fue dada al Mesías, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces es algo pues que para no confundirnos y darle una mala interpretación, ¿no? Entonces, algo que me llama mucho la atención es esto también. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere,
Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, de mi Elohim. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, 2 veces. Y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, 4 veces. Entonces después dice, al final el 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las quejilot, a las iglesias. Entonces, si tenemos la mentalidad de que el Mesías es el Eterno, es Dios, aquí miramos que el Mesías está diciendo de que Él tiene un Dios. Entonces, si nosotros que seguimos tratando de una u otra forma, dándole la interpretación de que el Mesías es Dios, estamos diciendo de que nuestro Dios tiene otro Dios, y no es que decimos de que nuestro Dios es el único, el creador de todo y todopoderoso. Entonces aquí eso se contradice. Por eso es que digo, tenemos que irnos a las escrituras. Pero aquí dice el 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso es que yo decía al principio también, ¿no? De ir y probar los espíritus. Entonces, aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí dice que el Mesías tiene un Dios. Entonces, es algo muy, muy, muy delicado, diría yo. Ahora, dos ejemplos de cómo piensa una mente gentil y cómo piensa una mente hebrea. Miremos de acuerdo a las Escrituras. No lo que yo creo que ellos piensan, ¿no? O que lo que debemos de pensar. Si vamos a Marcos 2, 10, 12, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, otra vez, nuestro Mesías hablando, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban, exaltaban al Eterno, le daban toda la honra al Eterno, nunca hemos visto tal cosas. Entonces aquí nuestro Mesías está haciendo milagros alrededor de su pueblo. Si no me equivoco, está en Capernaum. Entonces, también dice, para que mires que el hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, que tiene potestad en la tierra. Acordémonos de ese versículo que más adelante tal vez se los comparto, donde dice que toda potestad se le fue dada, toda potestad. Aquí está hablando de potestad, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Toda potestad fue dada al Mesías en los cielos y en la tierra. Entonces es algo que no podemos confundir, o no deberíamos, ¿no? Ahora, hablemos de Pablo. Pablo, cuando está predicando, cuando anda llevando la palabra, bendito el Eterno, él está en Listra o Turquía. Dice en Hechos 14, 8 en adelante. 8 al 16, un poquito larguito. Entonces dice la palabra del Eterno. Y cierto hombre de Listra, estando sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué curioso, ¿no? Dice, dioses bajo la semejanza dioses bajo las semejanzas de hombres
han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente de la ciudad. Trajo toros, guirnaldas adelante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, dice, quería ofrecer sacrificios. 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo, al eterno, al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, aquí estamos viendo de que, estamos viendo de que en el otro, cuando nuestro Mesías hacía milagros en Jerusalén, en Israel, alrededor de su pueblo, en una mente hebrea, exaltaban y daban gloria y gracias al Eterno directamente, ni a nuestro Mesías. Y lo vemos mucho, de que muchos eran sanados y no se regresaban a dar ni las gracias. Entonces, pero no los juzgamos porque tal vez estamos peores nosotros. Entonces, es importante tomar todo ello en cuenta. Entonces, cuando aquí encontramos de que Bernabé y Pablo andaban en Listra, en Turquía, ellos hicieron un milagro. Y cuando la gente miró que hicieron un milagro, ¿qué fue lo que dijeron? Dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido, a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Entonces, si conocemos un poquito de la mitología griega, de grecorromana y de otras, vamos a ver de que, si no me equivoco, Júpiter era, por así decir, el que daba las órdenes. Y Mercurio era como el mensajero, el sacerdote de él para ejecutar. ¿Por qué? Porque cuando Pablo hablaba, Bernabé callaba y dejaba que como que se hacía a un lado y lo dejaba compartir la palabra y hacer los milagros. Entonces ellos decían, rápido lo asociaban a sus creencias y decían, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces, ¿de dónde miramos aquí mismo con las escrituras? ¿De dónde viene esta creencia de que el Mesías es Dios, se hizo hombre, se hizo carne, Dios, y está habitando en nosotros? ¿Por qué? Porque hay varios versículos que se escuchan como estos, y si los vemos de una perspectiva gentil, pagana, como esta ciudad aquí, le vamos a dar esa interpretación que Dios bajó. Pero si lo miramos y lo estudiamos y nos educamos de una perspectiva hebrea, no cabe. Por eso es que muchos amada casa de Judá, me quedo sin palabras. Por eso hay tantas cosas que desconocemos y que tenemos que educarnos. Entonces, es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Lo que dice aquí también dice, cuando le dice que cuando Bernabé y Pablo los escucharon, se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo. De esto, ¿qué es lo que ellos estaban pensando? Que los dioses bajaban y se hacían hombres. Entonces le está diciendo aquí, en otras palabras, dejen de tener estas creencias y vuélvanse al Elohim vivo, al creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que hay en ello. Entonces, si seguimos tratando de ver las cosas de un punto gentil, vamos a seguir cometiendo estos errores. Entonces, con todo esto, alguien puede decir o dar ciertas citas también
de que se puedan interpretar como que el Mesías es Dios. Y por eso es que digo, si seguimos haciendo eso, es porque todavía no lo estamos viendo de una perspectiva hebrea. No hemos llegado a las raíces hebreas. Entonces, como mencionaba más allá, decía que si alguno está en el Mesías, y Pablo decía, y tenemos la mente del Mesías, pues otras cosas, nueva creación somos. Entonces, algo que me llama mucho también la atención, y ya casi para terminar, es de que en el tiempo que el Eterno manda a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, Moisés pudo sacar a muchos del pueblo de Egipto, gracias al Eterno, pero no pudo sacar a Egipto de muchos de ellos, ya que el Eterno no obliga. Y la historia se repite cuando miramos que el Eterno sí nos trae a las raíces hebreas, pero nosotros no queremos dejarlo de Roma, no queremos dejarlo de Grecia, no queremos dejarlo de nuestras religiones, de las creencias gentiles, paganas. Entonces pasa lo mismo que pasa aquí. Es triste, es triste. Entonces, para terminar, me gustaría hacer este comentario. Si seguimos teniendo pensamientos gentiles, paganos, pensamientos de líderes de otras naciones o pensamientos incluso de filósofos griegos y de otras culturas como Platón, como Aristóteles, que también Pablo lo menciona, entonces, si seguimos con esta clase de pensamiento, con esta clase de mente y no la de Mashiach, entonces se nos hará muy difícil regresar a las raíces hebreas. No podemos decir que estamos en las raíces hebreas de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que estamos compartiendo, lo que estuvimos estudiando, todo no nos fuimos a otro libro. Aquí nos mantuvimos en las benditas escrituras. Entonces, si seguimos con esta clase de mentalidad, se nos va a hacer muy difícil regresar a las raíces hebreas, y lo más, por así decirlo, pues también se nos hará muy difícil regresar a casa, a la casa de Israel. Y eso es lo grave, de que el Eterno quiere reunir a su pueblo, a su casa, a la casa de Israel, pero nosotros no nos dejamos. Todavía tenemos ese corazón de piedra, de diamante, que lo único que queremos es estar correctos, es que mi punto de vista sea el punto de vista del Eterno. Y eso es algo para pensar, que como decía antes, ¿no? De que estas personas, la iglesia decía de que era una revelación de Dios, de que el Mesías era Dios, y por lo tanto los creyentes lo tenían que aceptar. Y si no, porque si no aceptaban, entonces estaban yendo contra Dios. Ahora hay personas que dicen lo mismo, y que si no creemos en eso, somos apóstatas. Wow, eso es muy triste viéndolo de la perspectiva hebrea. Pero bendito el Eterno, que Él es bueno, y por su misericordia le pedimos que nos guíe. Y yo sé, Él mira el corazón de cada uno de ustedes, y seremos guiados a toda verdad y a todo pecado para arrepentimiento. Y eso es lo que decimos, ¿no? No podemos decir, no, tus palabras están llenas del Espíritu, del Ruach HaKodesh, yo soy guiado por el Ruach HaKodesh, pero voy en contra de las Escrituras. Es triste. Pero bueno, amados hermanos, esto, como dije al principio, no es para debatir, no es para hacernos enemigos, no es para nada de ello, sino para que nos edifiquemos. Y cualquiera que quiera comentar en el video está más que bienvenido, y es para edificación. Tal vez algo no lo entiendo y me lo pueden explicar mejor, y que nos basemos a la perspectiva, una creencia o una fe hebrea y no mezclada. Bueno, amados hermanos, hagamos una oración y como dice mi maestro, quedamos despedidos. Abacados, bendito Yahweh Sebaot, bendito Yod Hei Vav Hei. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia, Abba, es para siempre, Padre. Te damos gracias, Padre,
por los maestros que tú pones en nuestras vidas, abacados, para compartir, Padre, la sabiduría que tú le pones a ellos, Padre. Toda Rabá, abacados, por mi maestro, Padre. Toda Rabá, abacados, por su familia. Toda Rabá, gracias te damos por cada hermano, abacados, Abba, que nos has permitido conocer, Padre amado. Abba, sé tú con cada uno de ellos, Padre. Sé tú, abacados, obrando en cada uno de nosotros, abacados, moldeándonos, Abba, a tu bendita y perfecta y justa voluntad, Padre amado. Abba, ayúdanos a tener ese corazón de carne, Padre, para así, abacados, tu bendita palabra, abacados, de una forma, de las raíces hebreas, Abba, poderlas comprender y llevarlas por obra, Padre, para exaltar tu bendito nombre. Padre amado, gracias te damos, Abba. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Abba, una vez más, abacados, te ruego, abacados, que ministre nuestros corazones, Abba, porque este tema no fue, abacados, para contienda, no es para discusión, sino para edificación, Padre. Toda Rabá te damos, abacados, elevamos esta oración, abacados, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, amados amigos, que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, shalom. Fuerte abrazo.